noches, tengan todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a muy buenas noches a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este foro que titulamos En defensa de qué universidad por la construcción de una juventud revolucionaria, que forma parte del lanzamiento de nuestro programa político, un programa que sale desde Organizate, pero también cuenta con la participación y el apoyo de estudiantes independientes y que Noches, tengan todos y pretende todas. armarnos de herramientas Bienvenidos y políticas para bienvenidas defendernos a de los ataques que está muy buenas recibiendo noches la a todos educación y todas. pública desde el gobierno, pero también que nos sirve para separarnos de la casta universitaria que se ha demostrado completamente elitista, completamente precarizadora durante esta coyuntura de pandemia, para poder profundizar este llamado a una juventud revolucionaria, a una juventud que pueda impulsar una transformación radical de la universidad. Contamos en este foro con la presencia de tres invitadas que, bueno, corresponden a la estudiante Meili Murillo de la sede de Occidente de Enseñanza de Castellano y Literatura, representante de Organizate en el Consejo Superior Estudiantil, también con la presencia del profesor Héctor Ferlini y con Fernanda Quiroz, que en este momento es la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Filosofía. Para cada intervención, cada uno va a tener 10 minutos para intervenir y después de las intervenciones vamos a tener una ronda de preguntas. Entonces, empezamos con vos, May, para que le mandes. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, para comenzar, es importante decir que Latinoamérica ha sido foco de las acciones capitalistas y las agendas neoliberales en los países de esta región. Se impulsa la privatización de la educación pública y esto se ha agravado en el contexto de pandemia. Además, las opciones laborales se vuelven cada vez menores y las ya existentes son cada vez más precarias. Es importante también decir que Costa Rica no está exento de esto y se encuentra inmerso en estas lamentables y preocupantes situaciones. Por tanto, las juventudes nos hemos visto en la obligación de buscar la manera de organizarnos y mantenernos al frente en contra de estas acciones excluyentes que apuntan de manera directa a reducir las oportunidades de una gran mayoría, con el objetivo de enriquecer solamente los bolsillos de unos cuantos políticos, de unos cuantos empresarios que responden a grandes capitales y que solamente les importa sus ganancias. Es importante mencionar que en el contexto internacional, países como Brasil, como Perú, como Argentina y México han tenido a sus juventudes en la lucha por todas estas situaciones, ¿verdad? Buscando siempre las herramientas que el contexto actual nos permite para poder organizarnos y claramente en estas juventudes para defender sus tan maltratados derechos. Especialmente las personas que se han mantenido en esta lucha son, como mencioné antes, el sector educativo, las mujeres y en el área laboral. Por ejemplo, en Argentina, las juventudes de Córdoba se unieron al llamado de la juventud del PTS por asambleas virtuales para defender el derecho a la educación, la no exclusión del estudiantado, el aumento del presupuesto educativo, así como mantenerse en contra de la precarización de la vida, que es algo que les está sucediendo mucho en general, y sobre todo en contra de la violencia policial y racista, no solamente en ese país, sino en el mundo. Además, apuntan por una democracia en los centros educativos donde sus estudiantes y sus docentes tengan una actuación real. Aunque esta estrategia de organización tal vez parezca como un poco idealista, es importante decir que se logró y que 2.300 estudiantes se conectaron a nivel nacional en estas asambleas que lo que buscaban era hacerle frente a estos problemas que ya mencioné, ¿verdad? Por otra parte, el pago de la deuda externa en Argentina ha sido algo que cada vez empeora más las condiciones mínimas de trabajo que las personas deberían tener. Y en este país también fueron los restaurantes de comidas rápidas, las personas de gastronomía en general y el sector de delivery quienes más se han visto afectados en esta situación y
que bueno, esto dejó al descubierto que el sistema económico de este país está obsoleto ya. La organización de estas personas trabajadoras mantuvo consignas contra los despidos y los recortes, así como en quejas a algunas empresas de fast food transnacionales, no sé, por ejemplo, KFC, que lejos de ayudar a sus trabajadores buscaban enriquecerse cada vez más y han sumergido en la desgracia laboral y esto a sus trabajadores y trabajadoras. Por otra parte, en Brasil los estudiantes también se mantienen al frente en contra de recortes de becas, con manifestaciones que respaldan sus objetivos, buscan una educación justa donde la prioridad sean los y las estudiantes y sus docentes. No, como mencioné antes, igual que en otros países, los bolsillos de los grandes políticos que pretenden arrebatar los derechos basándose en medidas sumamente desiguales e incongruentes. Los recortes presupuestarios en las universidades brasileñas no son casualidad y por el contrario responden a una agenda privatizadora que busca avanzar con más fuerza ante esta situación de pandemia. Además, no podemos dejar de lado las experiencias vividas en los últimos días por la derecha de este país en contra de los trabajadores y de las mujeres también, siendo las mujeres quienes pagan el precio más alto del golpe de la pandemia en este país del sur del continente. Además, Brasil es campeón en la violencia contra la mujer, situación que se ha agravado en estos momentos de cuarentena, donde se invita a las personas, ¿no?, a quedarse en sus casas. Y bueno, el escenario vivido días atrás respecto a la violación de una menor de edad que dejó al descubierto la misoginia extrema de la derecha que promueven Bolsonaro y todos sus simpatizantes. Así, ¿verdad? Como di feligreses cristianos que también mantuvieron este doble discurso del sí a la vida, mientras hay miles de mujeres que día a día mueren por abortos clandestinos y por la violencia doméstica sufrida, ¿no? También en Chile es importante mencionar que su juventud se mantiene a la vanguardia, perdón, de las medidas neoliberales que se toman en este país. Desde la rebelión iniciada por jóvenes el año anterior, que es una rebelión que actualmente sigue vigente y que ante la crisis se ha vuelto más fuerte. Porque, bueno, las represiones son más graves, el gobierno de Piñera no ha dudado, ¿verdad?, en tomar medidas elitistas que solamente benefician al comercio del país y esto ha servido para que esta juventud plantee la necesidad de una nueva izquierda en Chile, una izquierda revolucionaria, una izquierda de la juventud, de las mujeres y de la clase trabajadora. Actualmente en este país, ¿verdad? También es importante mencionar que los despidos y el abuso de las Fuerzas Armadas eh, se siguen dando y cada vez con más fuerza. En este país también los trabajadores se han enfrentado en luchas contra el hambre, los trabajadores de la salud han salido a las calles a pedir insumos y condiciones básicas para continuar en medio de esta pandemia y el sector precarizado de delivery eh, también ha mantenido luchas. Bueno, esto solamente, ¿verdad?, por mencionar algunos ejemplos del por qué la juventud en este país no cesa, del por qué busca con más fuerza construirse y organizar una revolución. Y bueno, estos son algunos ejemplos nada más de Latinoamérica, la consecuencia de un sistema opresor, patriarcal y capitalista que cada día nos demuestra más el colapso que está sufriendo. Un sistema elitista que deja por fuera a miles y miles de personas y que especialmente somos la juventud quienes sufrimos las peores consecuencias. Entonces, es por esto, ¿verdad?, que hoy estamos haciendo este llamado a la creación de una juventud revolucionaria en nuestro país que, como bien sabemos y se mencionará más adelante, también está haciendo parte de todas estas agendas neoliberales, políticas privatizadoras y precarizantes. Es necesario también decir, ¿verdad?, que actualmente en este país las mujeres también sufrimos ciertos limitantes en el área educativa, en el área política, sobre todo, por ejemplo, cuando queremos dar una opinión o hacemos un comentario, pregunta, etcétera, y tal vez no se nos da real importancia, pero si después es un compañero quien lo hace, se buscan todas las maneras para lograr responderle, para quedarle como de la mejor manera. Entonces, es ahí donde nosotras, incluso dentro de las aulas,
nos sentimos minorizadas y sentimos como el impacto de este sistema patriarcal en el que estamos inmersos. Es importante decir también que, en palabras de Trotsky, cuando los jóvenes del mundo se unan para erradicar el sistema capitalista, es donde el mundo va a cambiar. Porque los jóvenes quieren vivir y dar vida a un mundo descompuesto que se derrumba. Y es por esto que es necesaria la revolución. Entonces es por esto que es necesario estos espacios y mantener estas conversaciones. Muchas gracias. Eso sería. Gracias a vos, May, por la participación. Ahora le damos la palabra al profesor Héctor Cerlini para que se dirija. 10 minutos tenés, Héctor. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Debo decir que me alegra que hayan iniciativas como estas y que celebro la participación de ustedes, tanto nacionales como específicamente universitarios. Yo cuando fui estudiante fui muy activo políticamente y eso es algo que espero no perder nunca, y por eso ahora me entusiasmo cuando veo que hay estudiantes que siguen con la fuerza necesaria para poder hacer transformaciones de peso en nuestra sociedad. Yo soy docente de filosofía y como tal entonces me gustaría hacer una reflexión breve, pues que solamente tengo 10 minutos, sobre algunos aspectos que me parecen llamativos cuando se plantean las luchas de la universidad en relación con el contexto nacional. Bueno, como todos y todas sabemos, la universidad en este momento se encuentra en una situación delicada por los distintos ataques que hay de varios grupos de empresarios, por varios grupos de quienes son ahorita gobernantes. Y esto lo hemos visto en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, impulsado por el diputado liberacionista Wagner Jiménez, y otros, por supuesto, directamente del Ejecutivo. Ahora, yo creo que el problema de la universidad en conjunto con la situación nacional se suele tomar desde un ángulo que posiciona, por un lado, la situación nacional y lo que se le llama exterior a la universidad, con la situación, por otro lado, meramente e internamente universitaria. Yo creo que esta manera de ver estos dos polos, es decir, lo nacional, lo que es referente al gobierno, o digámoslo así, lo externo, frente a lo que es intrínsecamente universitario, o lo interno, nos empuja hacia una idea errónea, una idea que tiene que ver con la unidireccionalidad, con lo unidimensional y con la única dirección que puede tener la jerarquía de los ataques que vienen del gobierno hacia la universidad. Es como, bajo esta comprensión, si siempre lo exterior estuviera imponiéndose frente a lo interior y lo interior fuera meramente pasivo, receptivo, no responsable. Yo creo que esta idea errónea también va de la mano con otra serie de ideas erróneas que tienen que ver con imaginar al gobierno como coherente siempre consigo mismo o no fraccionado a su interior, como si en el gobierno no hubiesen distintos grupos que también tienen sus intereses y que reclaman, por tanto, su lugar en los planes económicos. Y por supuesto también va acompañado de la idea errónea de que la universidad también es una sola unidad y que es coherente consigo misma, que es indivisible y que se mueve guardando siempre vínculos simétricos entre sus distintas partes, como si todas fueran en la misma dirección, a la misma velocidad, defendiendo lo mismo. Eso sencillamente no funciona así, eso es más complejo. Entonces, creo que hay que empezar a pensar de una manera más profunda esta complejidad y darse cuenta que lo que nosotros normalmente pensamos como exterior a la universidad se ha filtrado, vive
y es parte constitutiva de los problemas más serios que aquejan a la universidad. Por otro lado, también hay que darse cuenta y pensar que la universidad, o eso que nosotros ahorita, según lo que estoy diciendo, podemos considerar interno a ella, de algún modo se ha exteriorizado. Y ahora entonces podríamos preguntar qué tanta responsabilidad o qué tanto peso podrían tener la universidad de conjunto, pero sobre todo y más específicamente sus grupos de mayor poder en la formación de los partidos gobernantes que hay hoy en día en este país y de sus distintos proyectos políticos. ¿Ok? Entonces, lo que es exterior a la universidad se ha interiorizado en ella y vive dentro de ella, mueve sus problemas, tiene sus intereses, y lo que es interior a la universidad se exterioriza en formas de gobierno y sobre todo en bases ideológicas. Creo que es muy fácil pensarlo en relación con el PAC. El PAC bebe mucho de la situación universitaria. Bueno, no por nada Luis Guillermo Solís es un profesor universitario, exgobernante de este país. No por nada Carlos Alvarado también tuvo una vinculación importante con la universidad. Ahora, entonces, hay una serie de confluencias, de convergencias, pero también de contradicciones entre la universidad con la parte externa a ella. Pero esa serie de confluencias, de convergencias, se resquebraja y tiene un punto parcial de ruptura, que es básicamente cuando la parte externa, es decir, cuando el gobierno y los grupos empresariales atentan contra las finanzas y el presupuesto y la autonomía de las universidades. Entonces, esa complicidad que existe tiene este punto de ruptura que no obstante no es completo. ¿Y por qué no es completo? Bueno, muy sencillo, porque quienes gobiernan la universidad, quienes tienen mayor poder en la universidad, en este momento lo pensamos directamente con el rector, pero eso es un grupo más amplio, permite que los recortes existan, los aceptan, de hecho incluyen como parte de su discurso, los incluyen como su parte de hacer política y de cierto modo también lo celebran cuando esos recortes se disfrazan con otras palabras, por ejemplo, traslado o prórroga o ese tipo de cosas. Este año el gobierno, a raíz de la supuesta difícil situación provocada por la pandemia, digo supuesta porque la difícil situación es provocada también por otras cosas, le recortó a la universidad y además a la UNA y al TEC y a la UNED y a la UTN 48,000 millones. Y uno revisa los pronunciamientos que hay de parte del rector de la UCR y lo que se lee es una especie de celebración, diciendo, logramos salvar esto que va a ser repositado en nuestra universidad el próximo año. Ven, entonces hay un punto de ruptura que no es total, porque la misma universidad en sus cúpulas reproduce y permite las agresiones o lesiones que vienen de parte de esa otra cara que supuestamente es la exterior. Entonces, ¿a qué voy? Que tenemos un escenario de lucha muy complejo, de lucha me refiero a las personas que queremos que la universidad esté al servicio de los sectores más populares, de los sectores trabajadores, también de las mujeres, de los sectores más vulnerables de la sociedad. Quienes estamos frente a eso y quienes también defendemos las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad, tenemos un escenario muy complejo de lucha. Porque por un lado tenemos que defender a la universidad de lo exterior, pero es que eso exterior está dentro de la universidad. Sí, sí me explico. Y entonces, una manera de luchar a favor de la universidad es al mismo tiempo luchar contra la universidad, pero no luchar contra la universidad en abstracto, sino luchar contra los grupos que se han sedimentado en las distintas estructuras de poder que tiene la universidad y que impiden directamente que ella avance hacia unas formas más democráticas o que posibiliten la igualdad entre
distintos grupos para el acceso a la universidad, perdón, a la educación, etc. Es un escenario muy, muy complejo, y no por ser complejo significa que es imposible de abordar o que no se debe abordar. Creo que con más razón hay que crear instrumentos para abordarlo, y con mayor razón entonces hay que participar en espacios como este que ustedes han incentivado para poder pensar cuáles son posibles soluciones. Yo ahorita, sin ánimos de jugar de que tengo las soluciones ni nada por el estilo, quisiera posicionar cosas que ustedes creo que dicen también, y en eso estamos en sintonía, que de algún modo podrían darle salida a esa complejidad a la cual yo me he referido. Y son 3 puntos que ahorita menciono solo menciono 3 por cuestiones de tiempo, pero por supuesto habría más y la justificación de cada uno de ellos podría ser mayor de lo que yo voy a decir. La primera tiene que ver con la necesidad de que quienes trabajamos en la universidad de forma interina tengamos estabilidad laboral. Eso es completamente importante porque incide en las condiciones de la universidad de muchas maneras. Incide en la calidad que se le ofrece a las y los estudiantes, pero incide también, por supuesto, en la vida directamente, en la calidad de vida directamente de un sector muy importante de la población universitaria. El segundo punto sería que la universidad siempre encuentre la manera de garantizar becas a todos los y las estudiantes que lo requieran, y no becas insuficientes que solamente le permitan comer en una soda barata, sino becas que le permitan tener una calidad de vida de un estudiante de primer nivel, que le permitan comer bien 3 veces al día y tener un lugar donde resguardarse, un apartamento de calidad, etc. Y por último, el voto universal. Yo creo que es una cuestión imperativa que la universidad abra el espectro político para que todas las personas que son integrantes de la comunidad universitaria puedan votar por las distintas autoridades, entre ellas el rector y los miembros del consejo universitario. Ya por último, y para redondear la cuestión de lo interno y lo externo, hay quien dirá, tratando de oponerse a este discurso que yo estoy diciendo, que no hay dinero, que el gobierno no tiene dinero para financiar a la universidad y que ésta pueda darle estabilidad a todos sus trabajadores y trabajadoras y darle becas a todas las personas que lo necesiten. Eso es mentira, que el gobierno no tiene dinero. Lo que pasa es que no quiere cobrarlo. Pero bueno, esa discusión es un poco más amplia y nos llevaría a otros puntos. Entonces, bueno, creo que lo dejaría por aquí. Listo, muchísimas gracias, Héctor, por tu aporte. Ahora pasamos a escuchar a Fernanda. Fer, te oímos. 10 minutos, recordar. Bueno, buenas noches a todos, todas, todes. Gracias por la invitación. Bueno, el título del foro tiene las palabras universidad y juventud. Y justamente yo quería empezar caracterizando cuál es el panorama de las universidades y cuál es el panorama de la juventud a nivel internacional. Justamente, bueno, el Héctor Ferlini lo estaba mencionando anteriormente, que hay ataques a lo externo de la universidad, pero bueno, también hay ataques a lo interno de la universidad. Hay recortes a la educación, a los salarios, a las becas, hay políticas privatizadoras y desmanteladoras que ya de por sí eran una constante antes de la pandemia, y bueno, ahora en pandemia lo que se viene a hacer es a profundizar esas mismas condiciones. Y bueno, todos estos problemas no solamente los encontramos en la UCR, sino que también los vamos a encontrar en universidades en Argentina, Brasil, México, lo cual demuestra que en realidad esto es una avanzada de políticas orientadas por entes imperialistas para la región. Si hablamos de la juventud a nivel internacional, nos vamos a encontrar con una juventud precarizada y una juventud a la cual la virtualidad de la educación ha dejado por fuera de las clases. No solamente acá en la UCR, que la virtualidad dejó por fuera a más de 6.000 estudiantes, sino también a nivel internacional esa ha sido la constante. También nos encontramos una universidad con una juventud que está al frente de movilizaciones importantes contra el racismo,
contra la violencia policial, contra la contaminación y bueno, contra el racismo y la violencia policial. Vemos específicamente o especialmente en Estados Unidos, que justamente, bueno, es el corazón del imperialismo. Todas estas problemáticas a lo interno de la universidad y que enfrenta la juventud, que incluso se profundizan más cuando hablamos de sedes y recintos, no pueden ser solucionadas si mantenemos la estructura y el modelo universitario actual, justamente porque es un modelo elitista, excluyente, antidemocrático, corporativo, que va a favorecer a las grandes empresas y el gran capital. Y bueno, si ya hemos visto que las leyes, la administración antidemocrática de la universidad ya nos ha demostrado que no está del lado de la clase trabajadora, no podemos seguir depositando nuestra confianza en los reglamentos ni en las castas burocráticas que administran y privatizan la universidad. Incluso, bueno, en medio de la pandemia, las políticas que giran en torno a la privatización y el desmantelamiento han continuado. Básicamente, el desmantelamiento de las universidades públicas en Latinoamérica se ha visto profundizado en medio de la pandemia. Y bueno, esto lo que significa es cerrarle las puertas a estudiantes de clase trabajadora y profundizar las dinámicas de precarización laboral. Bueno, hoy en día incluso a propósito del 80 aniversario de la universidad, hay sectores que están celebrando esta especie de universidad humanista. Pero bueno, no podemos defender una universidad como institución que en su estructura está manteniendo la precarización del sector interino, que está manteniendo a la universidad bajo el gobierno de una casta administrativa que negocia con entes imperialistas en detrimento de los trabajadores, las trabajadoras y el sector estudiantil. Hoy también, por ejemplo, la administración celebra, no sé, con actos, etcétera, la salud mental, pero simultáneamente, mientras habla y celebra la salud mental, mantiene en inestabilidad laboral y económica a la mayor parte de sus docentes y mantiene en precarización laboral a sus trabajadores y trabajadoras del sector salud. Bueno, por esto es que ante este funcionamiento y este modelo privatizador de universidad es que nos preguntamos que entonces cuál es el tipo de U que queremos salir a defender. Y bueno, ante este modelo, la lucha no puede ser solamente defendernos de los ataques externos y también los internos a la universidad, sino que también ante este modelo lo que oponemos es una transformación radical de la universidad bajo un gobierno universitario de trabajadores, trabajadoras, docentes y mayoría estudiantil. Esto lo que implica es que seamos nosotros y nosotras quienes tomemos las decisiones políticas de la universidad bajo asambleas y que justamente exista voto universal. También es necesario pelear por más presupuesto universitario, pues en medio de una pandemia, la crisis económica solo golpea a la clase trabajadora y en su lugar hemos visto que los bolsillos de los grandes empresarios se mantienen o que incluso están creciendo. También, bueno, hay que dejar de pagar la deuda externa porque es una deuda ilegítima. Hay que cobrar impuestos a las zonas francas y el gran capital y también dejar de pagar el préstamo, con el Banco Mundial. Porque, bueno, es incluso contradictorio seguir pagando una deuda que es ilegítima o un préstamo, mientras que por otro lado nos dicen que no hay presupuesto para las universidades. Nosotros y nosotras también nos preguntamos si realmente no hay presupuesto para las universidades o es simplemente que se está destinando a otros intereses. Este dinero, el presupuesto universitario, también debe ser destinado a la educación. Es necesario también que exista un control político del presupuesto universitario por parte del sector trabajador y el sector estudiantil, justamente para que el dinero no se vaya a los bolsillos de entes imperialistas, a salarios de castas administrativas, sino más bien que sirva para arrancar de raíz el problema de la precarización laboral, otorgando plazas a todos los y las docentes,
también otorgando becas que cubran los costos reales que implica la vida universitaria y bueno, que justamente se conciba como un derecho y no como un privilegio. También el presupuesto universitario debería destinarse a garantizar en los hechos que la educación sea gratuita, que exista acceso irrestricto a la educación superior, que no existan exámenes de admisión que lo que hacen es excluir a estudiantes de clase trabajadora, que se garantice la matrícula para todos los y las estudiantes y bueno, para acabar con la precarización laboral, para destinar el dinero a investigaciones que respondan a necesidades de las mujeres, las comunidades, sectores populares y clase trabajadora. La transformación radical de la universidad debe implicar también la autodeterminación estudiantil, abriendo camino justamente a que las ideas de la juventud se enfoquen en transformar esta sociedad. Justamente porque plantearse la pregunta sobre qué tipo de universidad defendemos y queremos implica también preguntarse sobre qué universidades para qué tipo de sociedad. Qué tipo de sociedad queremos. Justamente porque es claro que el capitalismo solo le ofrece a la juventud, a la clase trabajadora de conjunto y a las mujeres miserias y que justamente tenemos que apostar por eliminar las desigualdades que existen no solamente en la universidad, sino también en la sociedad de conjunto. Y bueno, este es el programa político que levantamos tanto desde Organizate como estudiantes independientes, que impulsamos la creación de una juventud revolucionaria, una juventud antiburocrática, anticapitalista y antiimperialista. Y bueno, ante el panorama que el capitalismo le ofrece a la juventud, me parece pertinente tener en cuenta o poner sobre la mesa dos lecciones para la juventud. La primera es que, bueno, la juventud no carga con derrotas del pasado y en su lugar hay que plantearse que tenemos todo por delante, no para resistir, sino más bien para ganar. Lo segundo es que tenemos derecho al optimismo revolucionario, es decir, creer que realmente podemos ganar y bueno, podemos pensar y materializar una sociedad sin discriminaciones, sin explotación y sin opresión. Pensar en esa sociedad no es utópico, justamente porque ya existen los recursos para poderlo materializar. Para garantizar una transformación radical de la universidad, no podemos luchar de manera aislada, sino que más bien hay que empezar a hacer alianzas con el sector trabajador y precarizado de la universidad, sosteniendo la independencia política del gobierno, que dicho sea paso es el gobierno de unidad nacional, que cada vez vemos cómo se está fragmentando, sindicatos, algún sector del feminismo, la academia y los grandes empresarios. También hay que tener independencia política de rectoría, de las castas administrativas de la universidad y también de la burocracia estudiantil. También hay que conquistar las alianzas con sectores de clase trabajadora que están dando peleas, como por ejemplo la juventud precarizada de aplicaciones. Y bueno, quiero cerrar nada más invitándoles a construir una juventud revolucionaria que impulse una transformación radical de la universidad y un gobierno de trabajadores, trabajadoras, docentes y mayoría estudiantil. Desde Organizate y estudiantes independientes queremos impulsar con todas nuestras fuerzas esta propuesta y queremos apostar a ganar a la mayoría de la juventud a esta perspectiva por la emancipación de la humanidad contra el capitalismo y en conjunto con la clase trabajadora y las mujeres. Muchas gracias. No, gracias a vos, Fer, por tu participación, muy valiosos tus aportes. Y ahora vamos a pasar a una sección de preguntas. Tenemos un par de preguntas importantes para quienes acaban de exponer. Y esta vez que quería comenzar preguntándote a vos, Héctor, respecto de la precarización que afecta al sector interino y los ataques y los recortes pues que el gobierno le pasa a la educación pública, que suelen traducirse siempre o usualmente en mayor precarización, en un recrudecimiento de las condiciones de explotación dentro de las universidades. ¿Cómo podríamos avanzar
para encontrar, para construir pues acuerdos de conjunto entre el movimiento estudiantil y los trabajadores y trabajadoras de la universidad, y cómo podemos entonces ahora sí impulsar soluciones conjuntas a este escenario complejo que vos describís bastante bien entre las amenazas externas y las amenazas internas. Gracias por la pregunta. Bueno, esa no es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para construir organización? Es un tema difícil, y es un tema tan difícil que de hecho la teoría marxista, que yo sé que ustedes han leído, se ha dedicado con muchísimo esmero a pulir no solamente tácticas y estrategias, sino directamente conocimientos sobre cómo es posible organizarse mejor. Yo diría que en este momento lo que hay que hacer es una malla de acuerdos, de puntos en los cuales estamos de acuerdo. Porque si pretendemos o pensamos que vamos a tener acuerdos sobre todo, no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, hacer una lista, lo estoy diciendo de una forma un poco caricaturesca. Obviamente el momento sería distinto, pero por lo menos tener una agenda, una lista, un programa de puntos en los cuales tenemos acuerdo y trabajar. Yo creo que, de acuerdo, o sea, en lo que hemos dicho, tenemos acuerdo en que es necesario el voto universal. Y por lo tanto, entonces nos organizamos de distintas maneras para promover el voto universal. Tenemos también acuerdo en que se necesita mayor estabilidad laboral, y por lo tanto, entonces podemos construir distintas políticas en torno a la promoción de la estabilidad laboral, y así con las becas y así con otras cosas. Yo creo que ahora hay una cuestión fundamental que está aconteciendo en la universidad, de la cual yo me siento orgulloso de ser parte, que es la actividad del Comité de Personas Interinas. Este Comité de Personas Interinas en la universidad ha dado pasos, creo que muy importantes, en la búsqueda de la estabilidad y la dignificación del trabajo. Lo que pasa es que por las condiciones mismas, por la naturaleza misma de la condición de interinato, es difícil presionar sin límites, es difícil presionar sin saber al mismo tiempo que uno de alguna manera se está poniendo una soga en el cuello. Ahí creo yo que entonces el apoyo de las y los estudiantes es fundamental para darle mayor músculo a los distintos puntos que este Comité de Personas Interinas quiere impulsar. Ahora, el Comité de Personas Interinas también podría de distintos modos apoyar las luchas que normalmente ha impulsado el estudiantado. Y ahí podríamos de nuevo volver a entrar al tema de becas. Yo creo que es eso, trabajar sobre lo que hay acuerdo, sacar un poco de la palestra, sacar un poco de la operación, cuestiones ideológicas, sacar un poco también diferencias en torno a otros puntos de vista, y empezar a construir sobre lo positivo. Una vez que se construye sobre lo positivo, ahí hay momento para discutir sobre las cosas que son oscuras. Pero bueno, creo que por ahí debe más o menos ir el asunto. Claro, claro, buscando la unidad de los que queremos transformar la U pública, parece excelente su respuesta, Héctor. Y bueno, ahora a las compañeras, a Maylin y a Fernanda. Eh, ya ustedes mencionaban algunos de los retos que está enfrentando la juventud, la precarización, el desempleo. También mencionaban algunos de los retos que dentro de la propia universidad tenemos que enfrentar, como la exclusión, la virtualización forzosa que terminó echando a montones de estudiantes. Pero concretamente, para ustedes dos, May y Fer, ¿qué retos estamos enfrentando para poder avanzar en la construcción de esta juventud revolucionaria que hemos recalcado tan necesaria a lo largo de todo el foro? Si quieres, empezar vos, May, y después vamos con la respuesta de Fer. Muchas gracias, Dani. Bueno, en lo personal, yo considero que otro de los grandes retos que nosotros y nosotras como personas jóvenes tenemos para la construcción de una juventud revolucionaria es
es el hecho de encontrarnos como entre la espada y la pared con lo que nosotros realmente queremos y lo que debemos hacer. Porque si bien, como ya se mencionó en este espacio, las becas no nos alcanzan, nuestra vida universitaria es cada vez más precaria, etcétera, nosotros debemos de alguna u otra forma solventar todas estas necesidades y algunas veces tenemos que hacerlo sometiéndonos a las grandes corporaciones, trabajos precarizados, etcétera, ¿no? Para poder salir con estas cosas. Entonces yo creo que algunas veces, por miedo a que en algunos trabajos específicos, en algunas áreas específicas, vayan a tener repercusiones en contra de nosotros y nosotras como trabajadores y jóvenes además, sin experiencia, no salimos ante este tipo de actividades, de iniciativas, etcétera, ¿no? Creo que a veces eh, entramos en ese miedo de que sabemos que si hacemos algo mal en un lugar específico, hay personas detrás de nosotros con necesidades iguales o peores que también necesitan estar ahí y eso nos retiene un poco como jóvenes para salir, para luchar, para mantenernos al frente. Entonces yo creo que esa es otra de los retos grandes que tenemos y que bueno, esto se ha dado por muchísimos años desde que la globalización y el capitalismo se instalan, a nosotros, a los jóvenes, a nosotras nos quieren enfrente de máquinas para hacer trabajo más sencillo, trabajo más precario y, y bueno, cuando nos vemos obligados por las agendas neoliberales a estar ahí, es donde empieza esta contradicción y esta pelea personal por estar al frente de las luchas o estar en un lugar donde tengamos las posibilidades de seguir como estudiantes y como jóvenes. Gracias, May. Vamos con Fer. Ok. Bueno, yo así como de entrada veo que hay tres retos. El primero es que, bueno, ahorita el espíritu de la época está o juega en contra de la idea del militar. Y bueno, esto también se debe un poco a la herencia del estalinismo, que, bueno, posiciona una concepción burocrática de la izquierda. Entonces, por eso, el primero de los retos debe ser combatir esa idea. Y bueno, en medio del panorama que el capitalismo le impone a la juventud, hay que pensar que las situaciones no son estáticas, sino más bien que este sistema se puede cambiar, que realmente podemos darle vuelta a todo y, por ejemplo, con políticas como el no pago de la deuda externa, el no pago del préstamo con el Banco Mundial, bueno, que efectivamente sí se pueden llevar o imponer en los hechos si existe de previo una organización, si existe, por ejemplo, dentro de la universidad una juventud revolucionaria, antiburocrática, antiimperialista y antipatriarcal, anticapitalista. Entonces, eso hay que pensar que realmente las políticas que estamos impulsando no solamente es algo que decimos para ponerlo en el papel, sino que sí se pueden llevar a la práctica con organización por izquierda revolucionaria. También, bueno, eso, hay que pensar que ninguna situación, o más bien que no hay situaciones sin salida, sino más bien que siempre se puede encontrar una salida por izquierda. Y bueno, justamente hay que pensar en esas salidas por izquierda revolucionaria frente al panorama que hay en general. No sé, yo pienso como bastante en la juventud en Estados Unidos que está saliendo a las calles contra el racismo, contra la violencia policial. Y bueno, eso también nos lleva a pensar qué pasa acá en Costa Rica, que bueno, como dije anteriormente, el gobierno de unidad nacional, bueno, está teniendo discusiones, se está fragmentando, no sé, como dentro de empresarios, académicos, algún sector feminista, sindicatos, y que frente a la crisis económica y sanitaria es la clase trabajadora, la juventud y las mujeres quienes salimos perdiendo. Entonces, eso hay que darle como vuelta.
También, bueno, hay que llenarnos de fuerza moral justamente para poder cambiar estas situaciones, cambiar los intereses y empezar a construir organizaciones, empezar a construir partidos por izquierda revolucionaria que tengan espacios que sean verdaderamente democráticos. Y bueno, por último, también creo que es muy necesario apostar a la unidad de la izquierda. Ahorita, por ejemplo, hay algunos partidos que se niegan a hacer unidad, incluso que se niegan a sacar convocatorias conjuntas, ya sea de actos o de movilizaciones, pero yo creo que hay que superar eso y justamente empezar, no sé, como decía Héctor, por ejemplo, sobre la base de acuerdos puntuales, empezar a avanzar en la unidad de la izquierda revolucionaria. Y bueno, dentro de la universidad, como estudiantes, también tenemos que superar la burocracia estudiantil que todavía lo que hace es ponerse a negociar con la rectoría, aun cuando esto signifique darle la espalda al movimiento estudiantil. También por eso hablamos de que dentro del movimiento estudiantil tenemos que ser la vanguardia, tenemos que hablar de una juventud revolucionaria, antiburocrática, anticapitalista y antiimperialista. Gracias. Claro, no, más bien muchísimas gracias a vos, Fer. Creo que esa idea de una juventud revolucionaria que sea como un motor moral para todas las personas que queremos realmente transformar radicalmente la universidad es importante que exista una organización que no solo nos aliente a resistir, sino que nos aliente y nos demuestre que podemos ganar. Y bueno, con esta última intervención vamos cerrando la actividad de hoy. Les queremos agradecer a todas las personas que se mantuvieron hasta el final de las intervenciones. Queremos invitarles a que estén pendientes de las redes de Organizate, que estén pendientes de las redes de la Izquierda Diario, porque, bueno, pues pronto vamos a estar lanzando o preparando más actividades de lanzamiento de este programa político para la construcción de una juventud revolucionaria y en esfuerzos por ampliar la unidad de todos los que queremos y todas las que queremos transformar radicalmente la U, defendernos de los ataques del gobierno, pero también separarnos de esa casta elitista, burocrática que administra la universidad solo para sus propios intereses y los de sus socios empresarios. Finalmente, de nuevo, agradecerles por haber estado en el espacio, agradecerles también a Héctor y a May y a Fernanda por haber participado y bueno, espero que nos sigamos viendo pronto en futuras actividades. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos.